Listo, buenos días, ¿cómo están? Vamos a comenzar. Si hay algunas personas van ingresando, pues se les vamos dando acceso. ¿Ven bien la pantalla donde está el papel? Donde están mis manos en este momento. Sí, se ve bien. Sí. Ok. Bueno. Voy a dar un poquito de contexto. Principalmente para Anderson que no ha asistido como a las anteriores sesiones, porque todos los que, bueno, y Shirley tampoco ha podido participar, pero Jason y Manu sí han estado en algunas de las sesiones anteriores del taller, pero quiero hacer como un pequeño recuento. La clase pasada estuvimos trabajando un poco con lápiz y con rapidógrafo o micropunta. Esto con un objetivo especial, y era ver qué diferencias expresivas podemos tener dependiendo del material y la técnica que utilicemos. Hicimos algunos ejercicios de calentamiento que era con líneas verticales y horizontales, líneas simples con las manos sobre el soporte y también a mano alzada, líneas simples, verticales, líneas horizontales, cortas, largas, etcétera. Como para calentar nuestra mano antes de proceder al ejercicio. Estuvimos haciendo primero unas figuras geométricas con lápiz y elegíamos un punto de luz para empezar a rellenarlas. Por aquí creo que tengo algunos de los ejercicios que realicé en la clase pasada. Entonces estamos haciendo algunas figuras geométricas con líneas, algunas las rellenábamos con grafito. Seleccionábamos un punto de luz, en este caso particular, en el caso de este cuadrado, la luz venía por este lado de acá. Entonces la idea era proyectar las sombras. Miren que con grafito la forma más tradicional de proyectar la sombra es con un bloque de sombra que se difumina lentamente a medida que va perdiendo pues como la cantidad de oscuridad a la que pertenece. Lo mismo pasa por aquí con la esfera. Miren que seleccionamos un punto de luz y todo este lado está blanco porque aquí estaría proyectándose la luz y todo este lado tiene la sombra. Miren que es un gran bloque que se va difuminando a medida que se va encontrando con la luz. Sin embargo, cuando pasamos a hacer los ejercicios del cuadrado, pues del cubo y de la esfera, pero rellenando o interpretando más bien estas sombras a partir de líneas, teníamos que crear otras estrategias para poder dar un efecto, por decirlo así, similar. Entonces lo que hacemos es construir las sombras cuando estamos trabajando con técnicas como rapidógrafo, como micropunta, como lapicero. Construimos estas sombras a partir de entramados. Utilizamos estas mismas líneas verticales y horizontales con las que estuvimos practicando, pero las cruzamos. Entre más cruzadas estén, van a generar como un efecto de sombra como mucho más contrastada, mucho más oscura. Mientras que si dejamos las líneas separadas, vemos que se ve como si fuera un poco más claro. Entonces lo que teníamos que hacer era empezar a jugar con este entramado para poder dar el efecto de sombras pesadas, sombras contrastadas y oscuras y sombras suaves. Entonces, lastimosamente la sesión pasada no nos alcanzó el tiempo, pero lo ideal era entrar al museo y practicar con algunas aves. Había seleccionado aves principalmente porque gracias a sus plumas tienen unas texturas supremamente interesantes que interpretamos de forma distinta dependiendo de la técnica con la que estemos trabajando, porque claro, con lápiz, pese a que hagamos líneas para marcar el plumaje, por ejemplo, vamos a tener que utilizar sombras de este estilo para poder rellenar. Mientras que con el rapidógrafo es un reto mucho más grande, porque claro, nosotros hacemos una línea para marcar una pluma, pero ¿cómo hacemos para que el entramado no se confunda con esa línea de contorno que hicimos, por ejemplo? Es un ejercicio muy interesante que lo vamos a hacer una vez volvamos a las salas del museo,
pero les quería comentar que incluso esta sesión virtual se planteó también como para tener una alternancia, porque han habido varias personas que me han dicho que no han podido venir en los horarios del viernes por la mañana, entonces también para poder dar acceso a otras personas y que conozcan acerca de lo que estamos realizando en el espacio. Y miren que les estaba comentando acerca de dibujar aves, porque están expuestas en una de las salas del museo y lo ideal es utilizar el museo como un modelo, como un sujeto de estudio, porque normalmente las clases tradicionales de arte, hablando específicamente de la anatomía, siempre se han realizado con modelo. Entonces, dibujar al natural tiene características supremamente diferentes a dibujar en digital. Entonces, esa es más o menos la idea o lo que pretendo con estos talleres, como generar un tipo de público que venga al museo de forma ocasional y que podamos aprender no solamente de técnicas de dibujo, sino también acerca de nuestra biodiversidad. Entonces, hoy decidí hablar acerca de lápices de colores, también con la intención de hablar acerca de las aves que están en la sala del Museo de Distopías, porque dentro de las salas del museo nosotros vemos que hay animales en taxidermia. Sin embargo, cuando observamos los colores de estos animales, vemos que muchos de ellos están muy deteriorados por los procesos de conservación. Cuando vemos reptiles que están en líquido, cuando vemos los mamíferos que están con las pieles expuestas, vemos que hay zonas donde los colores ya se han desgastado bastante, mientras que con las aves no pasa esto. Con las aves, bueno, obviamente se desgasta un poco el color, pero no lo vemos tan desaturado como los otros especímenes que tenemos en el museo. Entonces la idea es conocer un poco acerca de los lápices de colores y les voy a proponer una pequeña práctica al final que tiene que ver con estas aves. Entonces nada, lo primero que quería contarles acerca de los lápices de colores es que afortunadamente se ha, por decirlo así, como eliminado esa creencia de que los lápices de colores son una técnica menor, porque dentro de las artes plásticas hay unas técnicas mayores o nobles que son la pintura, la escultura y podríamos decir que un poco el grabado, pues como todas estas técnicas que han sido puristas durante gran parte de la historia de la humanidad. Y pues los lápices de colores siempre habían estado como relegados. Yo siempre he luchado un poco contra la idea de que los lápices de colores hagan parte solamente como de bocetos o estancias anteriores a una obra terminada, porque creo que tienen una capacidad enorme para poder transmitir. Entonces, lo primero que quería contarles es que normalmente todos estamos familiarizados con lápices de colores desde el colegio, desde la escuela, y es que hacían parte siempre como de nuestro kit escolar, pero nunca le dábamos como un uso correcto o explotábamos todo su potencial, porque normalmente los ejercicios que nos ponían con lápices de colores en la escuela o en el colegio eran bastante simples y nunca trascendían más allá. De hecho, si uno realmente los terminaba utilizando bastante, era por un gusto personal o ya como por otros motivos más específicos. Pero nunca nos explican cosas básicas como, bueno, ¿qué es esto? O sea, nosotros sabemos que pinta de un color, que hay varias marcas, pero más allá de eso no nos hablan acerca de cómo se compone. Y pues nosotros vemos que la parte más importante de un color, de un lápiz de color, es su mina. Nosotros podríamos identificar como dos grandes categorías y son los lápices para uso didáctico o escolar, que son lápices de colores baratos como esta marca, por ejemplo, como la Verol, que casi siempre los dan en los kits escolares. Y pues ya podemos identificar marcas que están dedicadas como a los lápices de colores en un uso profesional, como Prismacolor, como Faber-Castell, etcétera. Incluso Norma, que es un intermedio porque tiene lápices de colores orientados para estos dos grandes públicos, para los artistas y para las personas que lo utilizan en la vida convencional.
Yo particularmente utilizo esta gama de Norma que se llama Arteller. Bueno, Arteller, perdón. La cosa es que este tipo de lápices de colores son fantásticos porque ayudan muchísimo a rellenar. ¿Cómo así que rellenar? Lo que pasa es que los lápices de colores son una técnica lenta, o sea, uno tiene que dedicar muchísimo tiempo a las ilustraciones con lápices de colores debido a que funciona por capas, como la pintura en óleo, por ejemplo. Nosotros tenemos que hacer la construcción de la obra a partir de capas, entonces requiere que nosotros dediquemos muchísimo tiempo para poder obtener el resultado que esperamos. Entonces nada, volviendo a las características de los lápices de colores, miren que ya les hablé acerca de que hay algunos para principiantes y otros como para personas más avanzadas. Sin embargo, tengo que hacer la acotación de que si uno aprende las características de los lápices de colores y aprende a utilizarlos, incluso con lápices como estos vamos a poder realizar unas piezas fantásticas, debido a que obviamente tienen características distintas que podemos utilizar a nuestro favor. Entonces, bueno, más allá de los precios y de las características que ofrece cada uno en cuanto a su orientación, tenemos dos grandes vertientes en las minas. Hay unas que son grasas, minas grasas que están orientadas al óleo, por ejemplo, y hay otros que tienen minas secas, son como si fueran tizas pero más comprimidas. Por ejemplo, esta gama de Norma es seco, es un lápiz de color seco, y esta referencia de Faber-Castell es de mina grasa. Yo personalmente utilizo los secos para rellenar y utilizo los grasos para líneas o para generar contrastes como mucho más marcados. Cuando nosotros hacemos rellenos con los lápices de colores secos, lo que podemos observar es que suelta muchísimo más residuo que los grasos. Es por eso que cuando nosotros estamos haciendo una ilustración con lápices de colores secos y pasamos la mano por encima, se nos puede ensuciar todo nuestro dibujo, toda nuestra ilustración. Mientras que cuando hacemos grandes zonas de color con lápices grasos, no suelta tanto material, pero es mucho más difícil rellenar, cuesta más. Además de que si no manejamos una misma presión, se va a notar muchísimo cuando hagamos una línea o una presión donde no debemos. Entonces con los grasos hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado para poder identificar la mina de los lápices de colores. Pues hay algunos que vienen marcados como diciendo que son secos, otros que son grasos, pero en su gran mayoría toca es hacerlo a partir de la observación de la mina. Con estas cámaras no estoy seguro de que se vea muy bien, pero cuando nosotros observamos la mina de un lápiz de color seco, vemos que es como muy homogénea, que no tiene como parchecitos, mientras que cuando vemos la de los lápices de colores grasos, vamos a ver que tienen como unas pequeñas pepitas, porque la compresión es diferente. Entonces, normalmente lo que recomiendan es que a los lápices de colores secos se les saque punta con bisturí y después se lime con una lija. Sin embargo, a mí me gusta utilizar sacapuntas, pese a que se desgastan mucho más rápido, porque para el estilo que tengo yo a la hora de utilizarlos me sirve más. Eso es otra cosa muy importante, y es que normalmente nosotros siempre nos dicen como normas o reglas a la hora de utilizar estos elementos, pero lo ideal es conocerlos, identificarlos, mirar cuáles les gustan más y aprender a utilizarlos como de la forma que uno se sienta cómodo, porque para esto pues realmente no hay una regla si llegas al final que tú esperas o al final que tú proyectas. Entonces
Entonces, bueno, estas dos son como las dos vertientes de minas más utilizadas. Sin embargo, hay unas, hay como otras vertientes que no son tan comunes, pero que igual es súper importante conocerlas. Por aquí traje algunos lápices de colores que son perdón, se me va siempre esa palabra, bueno, que se pueden utilizar con agua. El caso es que nosotros hacemos una línea con estos lápices de colores que son marca Gallery, y si pasamos un pincel nos va a dar un efecto muy similar al de las acuarelas que nosotros compramos principalmente en las que están secas, porque las que están en tubos son muy diferentes. Por aquí tengo una opalina y vamos a hacer, con uno que tenga un poco más de contraste, por ejemplo este verde. Miren que esta mina es mucho más contrastada. Si uno fuera a hacer una ilustración sin utilizar el agua, es supremamente difícil de controlar, porque así nosotros disminuyamos la presión que utilizamos en el lápiz de color, es muy difícil hacer combinaciones. Por aquí tengo un pincel y un poquito de agua. Entonces miren que cuando lo mojo se empieza a expandir, cosa que no pasa con los lápices de colores comunes. Entonces estos dan unas texturas supremamente bonitas, pero tienen una relación muy distinta al uso de los lápices de colores comunes, porque ya entraría como dentro de otro campo, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo particularmente, como les decía, estos que funcionan como acuarela con agua, no los utilizo tanto, es solamente de vez en cuando, y lo hago en técnica mixta, precisamente porque los lápices de colores son muy nobles y uno puede utilizarlos con muchísimas otras técnicas, conociendo pues como todas estas minas y con cuáles se sienten más cómodos. Lo pueden utilizar con lápices, pues con grafito, lo pueden utilizar con rapidógrafos, lo pueden combinar con óleos, con acuarelas puras, y van a tener un resultado súper bonito. Eso es debido a que la textura que nos generan los otros materiales interactúa muy bien con las minas de los lápices de colores. Y aquí viene otra cosa fundamental, y es que el soporte que nosotros utilicemos a la hora de usar los lápices de colores es importantísimo tenerlo en cuenta. Por ejemplo, los más puristas suelen decir que los lápices de colores solamente se deben utilizar en papeles o en soportes que sean porosos, que tengan textura. Para aterrizar un poquito más esta afirmación, yo creo que casi todos aquí conocemos el papel acuarela. El papel acuarela es un papel grueso y poroso, solamente que los poros son demasiado grandes y por eso no se recomienda para utilizar con lápices de colores, pero existen muchísimos papeles que tienen texturas un poco más medidas y que son ideales para utilizar con los lápices de colores. Por ejemplo, uno de los más comunes es el Durex, de diferentes gramajes. El Durex puede ir desde 120 gramos hasta 400 gramos he visto, o sea, es un papel súper grueso que puede dar muchísimas variables. Otro papel que es muy noble dentro de la academia, cuando uno empieza a consultar acerca de los lápices de colores, dicen que es ideal utilizar Fabriano, por ejemplo, solo que es un papel muchísimo más costoso que el Durex. Actualmente para mis ilustraciones yo utilizo un papel que se llama Eggshell. Es también económico y da un acabado bellísimo porque tiene textura, pero no lo suficiente como para que nos interrumpa el trazo, que es algo supremamente molesto a la hora de utilizar lápices de colores. Hace tiempo también utilizaba opalina, que es un papel liso, o sea, no tiene mucha textura. Entonces ahí es difícil principalmente hacer líneas o generar contrastes muy elevados. Entonces lo que yo les recomiendo es que a la hora de identificar como algún lápiz que quieran utilizar, algún papel que quieran utilizar para ilustrar con lápices de colores, lo toquen y sientan si es poroso o si es liso, y que empiecen a
a practicar, pues como a realizar algunos ejercicios para ver cómo se sienten más cómodos. Entonces, bueno, ya hablando acerca como de las características esenciales de los lápices de colores, pero a nivel físico, vamos a hablar acerca de su uso y de cómo podemos utilizarlos ya directamente en el papel. Y es que es supremamente importante incluso el agarre. Cuando nosotros agarramos los lápices de colores, si nosotros los utilizamos desde la mitad hacia arriba, vamos a ver que vamos a ejercer menos presión y vamos a poder abarcar más zonas del papel teniendo una presión específica. O sea, va a ser mucho más fácil que lo que estemos rellenando nos quede homogéneo. Mientras que si lo cogemos desde una parte más cerca a la punta, va a ser más difícil ejercer una misma presión. Entonces yo lo que hago normalmente es que cuando necesito rellenar grandes zonas del dibujo, lo agarro desde la mitad más o menos, desde esta distancia, también para poder agilizar un poco, porque miren que ahorita les estaba comentando que los lápices de colores son una técnica lenta. Entonces cuando necesitamos rellenar grandes zonas, pues lo ideal es agarrar el lápiz de esta forma para poder avanzar mucho más rápido, porque si los sujetamos así nos vamos a tardar muchísimo tiempo, además de que vamos a tener riesgo de manchar nuestro dibujo, nuestra ilustración. Entonces esta recomendación funciona tanto para los lápices de mina seca como para los lápices de mina grasa. Entonces, bueno, el primer ejercicio que les quería proponer, pues lo pueden ir realizando a la par conmigo si quieren, o si no, pueden solamente observarlo y pues ya después practicarlo cuando tengan un poco más de tiempo. Este ejercicio es principalmente para trabajar la presión de los lápices de colores, y es que esto es algo fundamental, porque como las construcciones que hacemos en los lápices de colores son a partir de capas, tenemos que saber con qué presión estamos trabajando para poder tener el resultado que queremos y que de pronto no se nos vayan a dañar zonas muy grandes. Voy a utilizar uno que sea como un poco más, bueno, puede ser este morado. Entonces lo que vamos a hacer es voy a bajar un poco más la cámara. Listo, por aquí está perfecto. Entonces lo ideal es hacer un rectángulo no importa que quede un poco choneto, porque realmente los bordes no es lo que nos interesa, sino que lo que vamos a hacer es desde la parte de arriba poner la presión más fuerte que podamos para dar un color puro, por decirlo de alguna forma. Y ya de aquí lo que vamos a hacer es a disminuir la presión que ejercemos en el lápiz de color para hacer un degradado. Lo ideal es tener siempre como en cuenta la presión que estamos ejerciendo en el lápiz a medida que vamos haciendo la degradación, porque si no, no vamos a tener como un correcto degradado y se va a notar con parches. Miren, como les estaba diciendo, es de paciencia, es de estar rellenando, utilizándolo de forma suave, utilizando diferentes niveles de presión para poder generar el degradado que necesitamos. Miren que ahí se va notando. Entonces esta sería como la forma más óptima de trabajar con capas en los lápices de colores. Otra cosa supremamente importante, y es que nosotros normalmente cuando utilizamos lápices de colores y queremos hacer una ilustración, no vamos a utilizar
un solo color. En toda la ilustración vamos a estar utilizando diferentes colores, diferentes gamas tonales. Entonces tenemos que conocer muy bien nuestros colores, en qué presión los utilizamos también para poder combinarlos. Miren cómo va quedando a medida que vamos bajando, disminuyendo la presión. Recuerden que hay que tener mucha paciencia. Aquí este degradado lo estoy haciendo con un Prismacolor. Un Prismacolor de la gama más económica que tiene la marca, que igual a mí me fascinan, pues me parecen fantásticos. Y estos Prismacolor los utilizo principalmente para rellenar grandes espacios, como estos Norma. O sea, estos Prismacolor de esta gama y estos Norma los utilizo para rellenar principalmente. Y esto es porque son colores que se dejan combinar súper bien con otros. O sea, cuando yo aplico otro color sobre estos Norma, se comportan muy bien y se combinan de forma homogénea, porque si utilizara, por ejemplo, estos grasos para rellenar, ya el dibujo, la ilustración se vería parchado. O sea, empiezan a aparecer como unos grumos y algunas cosas que no son como tan buenas para los resultados que personalmente aspiro a tener yo con la ilustración. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos transicionar de este morado a puede ser a un rosa, por ejemplo, vamos a utilizar un rosa, también seco, un lápiz de color seco. Si lo empiezo a combinar desde acá, desde la parte más clara del morado, no voy a tener absolutamente ningún problema, se van a empezar a ver los dos y la combinación, como les estaba diciendo ahorita, va a ser supremamente homogénea. Entonces podemos ir oscureciendo por esta zona un poco más para que se empiece a notar. Y también un dato supremamente importante, y es que con los lápices de colores secos se va a notar más la textura del papel que estén utilizando que si utilizamos lápices de colores grasos. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Y si queremos difuminar, va a ser también mucho más sencillo hacerlo con lápices de colores secos, porque los grasos se adhieren de una forma supremamente agresiva al papel y retirarlo es muy difícil. Esa es otra cosa, y es que nosotros normalmente nos enseñan que los lápices de colores no se pueden borrar, pero sí, si nosotros aprendemos a utilizar los lápices de colores con presión diferente, obviamente vamos a poder borrarlo. Y principalmente este tipo de lápices de colores que son como les estaba comentando ahorita, secos. Miren cómo se combinan de bien estos dos, que hacen parte como de la misma composición. Entonces, bueno, les iba a mostrar también otra herramienta que yo utilizo muchísimo a la hora de realizar ilustraciones con lápices de colores, y es el limpiatipos, que normalmente se utiliza mucho con el grafito, con el lápiz, pero con los lápices de colores secos da un efecto genial, y es porque no nos borra del todo. O sea, podemos hacer algunos parches, algunos claros cuando lo utilizamos. Obviamente también hay que hacerlo con paciencia, pero miren lo que pasa en la zona en la que aplico el limpiatipo. Podemos generar espacios blancos, bueno, no blancos del todo, pero sí podemos generar claros de forma mucho más precisa que si utilizáramos un borrador nata o uno de miga de pan, por ejemplo. Otra de las herramientas que suelo utilizar muchísimo a la hora de utilizar los lápices de colores son los difuminos o
los pinceles. Yo personalmente prefiero utilizar pincel debido a que genera que el color se estire de una forma más homogénea, se combina mejor con el papel. Sin embargo, hay personas que prefieren utilizar el difumino porque estira como más el color, pero por zonas muy precisas. Si yo empiezo a aplicar difumino aquí en la intersección, va a hacer que se vea como una transición mucho más limpia a que si la dejo sin aplicar. O sea, si no aplico el difumino se va a ver mucho más fuerte, mucho más pesada, mientras que cuando aplico el difumino, miren que se ve más suave. Vamos a hacer otra prueba, aquí por ejemplo por fuera, sin el rectángulo, haciendo una primera parte fuerte, lo vamos difuminando con presión, lo vamos difuminando con presión. Y si yo quisiera difuminarlo un poco más hacia abajo, pues podría utilizar el difumino, pero también puedo estirar un poco con pincel. Claro que lo ideal sería utilizar un pincel de celda suave. Este pincel es muy duro, entonces no va a generar como una transición tan limpia, pero igual sirve para ejemplificar. Miren que ya no se ve tan recogido el color como se veía cuando no habíamos aplicado el pincel, y se va estirando un poco. Ahí se ve una pequeña sombra en esta parte de acá. Yo lo utilizo muchísimo, principalmente porque el papel que estoy usando ahora, el Eggshell que les comenté, tiene zonas donde los poros se marcan mucho. Entonces, si uno utiliza difumino o pincel, los poros del papel van desapareciendo. Entonces es una herramienta fundamental, o sea, es un compañero muy necesario a la hora de realizar ilustraciones con lápices de colores. Entonces, bueno, ya vimos como un poco acerca de cómo se componen, de cómo se estira el color, de la presión que debemos utilizar. Espérenme un momento, acepto por aquí. Entonces, lo ideal sería replicar este tipo de ejercicios, no solamente con los rectángulos, sino también hacer otras formas geométricas como esferas, cubos, y aplicarlo como lo estuvimos viendo ahorita al principio con los ejemplos que les mostré de la sesión pasada, donde utilizábamos un poco el grafito y el micropunto a los rapidógrafos para proyectar las sombras. Este tipo de ejercicios sirve muchísimo, como les decía, es como lo más importante a la hora de nosotros enfrentarnos a una ilustración con lápices de colores. Entonces, les quería proponer como empezar a realizar un ejercicio. Como les decía, si quieren pueden dibujar conmigo al mismo tiempo, o simplemente pueden ir escuchando las recomendaciones y después replicarlas cuando tengan un poco más de tiempo, porque quisiera comentarles cómo abordo yo una ilustración, pero ya de algo específico. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Vamos a buscar. Lo que pueden hacer desde sus casas es buscar algún animal que les llame la atención para empezar a ilustrar con los lápices de colores. Puede ser cualquiera, el de su preferencia. A mí me encantan las ranas, entonces voy a buscar una ranita que tenga unos colores fantásticos para mostrarles cómo abordo yo este tipo de ilustraciones, y si hay algunos conceptos o técnicas que les puedan servir. A ver, por aquí encontré una buena imagen. Vamos a ver si la puedo compartir.
guardar imagen como. Bueno, está súper pequeña. Por aquí compartir una ventana, esta. Están viendo ahí la ranita que descargué, que está horrible de calidad, por cierto, pero nos funciona para el ejercicio. Sí, se ve. Listo, entonces vamos a iniciar con el ojo, por ejemplo. A mí me encanta, siempre que voy a hacer ilustraciones de animales, me gusta muchísimo empezar por el ojo. Obviamente esto no es una norma, cada quien inicia por donde se siente más cómodo, pero a mí particularmente me encanta, cuando voy a ilustrar animales de cualquier tipo, identificar los ojos. Me parece que después de haber trabajado ya los ojos, uno puede empezar como a construir a partir de ahí de forma más cómoda. Yo tengo amigos que cuando realizan ilustraciones de animales empiezan por el contorno del cráneo, hay algunos que empiezan por las patas, etcétera. Siempre es como dependiendo de dónde se sienta uno más cómodo. Entonces miren, hice como el contorno del ojo y no sé si se alcance a apreciar en la transmisión, pero ese ojo no es rojo completamente, yo lo veo como naranja y en algunos sectores está amarillo. Entonces lo que hago para empezar a rellenar es identificar un color base. En este caso pienso que el más apropiado para empezar a construir el ojo a partir del color es echar una capa de amarillo. Vamos a echar una capa de amarillo con un amarillo seco, con un amarillo Prismacolor. La vamos a echar muy suave, o sea, las capas base que echemos para empezar a construir las capas de la ilustración tienen que hacerse de forma suave. Les está mostrando la hoja que no era. Ahí ven bien el ojito, el contorno del ojo rojo. Y miren que estoy empezando a utilizar una capa muy suave de amarillo. Realmente es casi imperceptible, pero es sumamente importante porque les reitero, los lápices de colores es una técnica de construcción por capas. Entonces, bueno, ya que echamos el amarillo, a mí me gusta muchísimo aplicar los colores en forma circular. Creo que es como la forma en la que rellenan mejor, porque si lo hacemos a partir de líneas, pues con este tipo de movimientos o así, creo que no termina de rellenar muy bien. Entonces casi siempre utilizo son movimientos circulares para rellenar. Entonces, bueno, una vez aplicado el amarillo, voy a empezar a utilizar rojo en las zonas más oscuras de la imagen. Por ejemplo, la parte inferior del ojo que estoy haciendo es la más oscura, entonces por ahí voy a empezar a rellenar. También de forma muy suave, muy homogénea. Voy a bajar un poco más esta cámara para que se aprecie un poco mejor. Entonces miren que lo ideal es hacerlo con calma. Como estos dos lápices son lápices de colores secos, miren que se combinan súper bien. Parece como si estuviéramos haciendo una esfera de los ejercicios que les mostré al principio, con la proyección de la luz. Entonces vamos a seguir rellenando de forma suave el resto del ojo. Miren que todo es a partir de la presión que nosotros utilicemos. Es exactamente lo mismo que les estaba mostrando en el ejercicio con el rectángulo, pero ya aplicado
a una ilustración concreta. Entonces, bueno, vemos que en el centro del ojo hay una línea negra. Vamos a marcar esa línea negra. Creo que está ubicada más o menos aquí. También nos va a ayudar a ubicarnos un montón espacialmente dentro de las dimensiones del ojo. Y vamos a seguir oscureciendo. Miren que todo esto es, como estamos haciendo construcciones a partir de capas, lo ideal con los lápices de colores es ir desde lo más claro hasta lo más oscuro, por si necesitamos hacer alguna corrección. Vamos a seguir marcando en esta parte de abajo. Y miren que igualmente este rojo no se asemeja del todo, este lápiz de color rojo no se asemeja del todo al color que estamos viendo en el ojo de la rana. Entonces vamos a tener que seguir combinándolo con amarillo o utilizando un naranja para poder aplacar un poco el tono de este rojo, que está como muy tirado hacia rosa, ¿no? Lo veo como tirando hacia un rosa, y lo necesitamos que sea como un poco más naranja. Si no queremos utilizar el naranja, sino que queremos seguir componiendo a partir de las capas y de la combinación de los colores, pues podemos volver al amarillo que estamos utilizando ahorita y empezar a marcar. Miren que aquí ya se va asemejando un poco. También a partir de la presión que utilizamos. Ya va cogiendo un poco más de forma. Normalmente, uno de los consejos que dan las personas a la hora de utilizar lápices de colores es no realizar las sombras con negro, porque el negro es demasiado invasivo y puede quitarle espacio a los otros colores. Sin embargo, yo soy fiel seguidor de realizar zonas oscuras con negro, obviamente teniendo muchísimo cuidado. Vemos que esta parte del ojo abajo está contorneada, está supremamente oscura, entonces podemos utilizar negro para darle forma. Y podemos utilizar negro muy suave. Siempre que vayamos a utilizar negro para oscurecer, hay que hacerlo muy suave para poder retirarlo en caso de que no nos guste con limpiatipos, por ejemplo. Si lo utilizamos muy suave y si es un negro de mina seca, lo vamos a poder retirar poco a poco. Pero miren que en este caso me sirve perfecto para oscurecer la parte de abajo del ojito. Normalmente lo que recomiendan, y si quieren seguir como por la línea purista, lo que recomiendan hacer para oscurecer es utilizar azules muy oscuros. Podemos también hacer el contorno del ojo con un azul base, que vemos que es como un azul que tiene también tonos púrpuras. Todo hay que hacerlo muy suave, con mucha paciencia, porque recuerden que si hacemos algo demasiado marcado, va a ser muy difícil revertirlo. Obviamente podemos borrar, pero es supremamente complicado. Entonces miren que ya va cogiendo muchísimo más forma. Podemos seguirlo contorneando, por ejemplo con un verde.
que vemos que empezaría aproximadamente desde aquí. Miren que lo estoy haciendo muy suave. Todo siempre pensando, las primeras aplicaciones siempre pensando que son una capa que finalmente cuando avancemos el dibujo va a cambiar por completo. O sea, los colores que estamos aplicando aquí, estas primeras capas van a cambiar por completo porque son simplemente bases que vamos a estar interviniendo siempre. Entonces vamos a seguir con el ojo porque vemos que es muchísimo más contrastado, necesitamos darle más fuerza a la aplicación del rojo que habíamos empezado ahorita. Y esto mismo aplica para cualquier animal que quieran abordar. Siempre construir a partir de capas, utilizar bases con una presión muy bajita, ir oscureciendo, no tenerle miedo a oscurecer el dibujo, que muchas veces nos pasa eso. Utilizamos los lápices de colores y nos queda el dibujo como muy claro, como muy tirando a tonos pasteles, porque nos da miedo oscurecer. Pero tenemos que perder el miedo de echar el color con fuerza, porque es finalmente lo que le va a terminar dando la vida al dibujo. Pues obviamente también depende de lo que nosotros queramos lograr. Si nosotros seleccionamos una paleta pastel para la ilustración, pues obvio no vamos a tener ningún problema. Pero si queremos utilizar algún estilo más realista, vamos a tener que hacer uso de los contrastes elevados. Por ejemplo, creo que esto aquí va un poco más negro. Y yo soy muy fan también de no tener miedo de intervenir con otras técnicas, los lápices de colores, por ejemplo para los blancos, porque muchas veces es complicado dejar partes vacías. Por ejemplo para los blancos, este ojo tiene una puntica de luz blanca acá. Yo normalmente lo que utilizo en esos casos es acrílico. Yo suelo intervenir las partes blancas, los brillos, con acrílico porque le da un efecto muy bonito. Entonces es no tener miedo también de utilizar otras técnicas, como de enfrentarse a los lápices de colores con otros elementos, porque nos va a ayudar a tener otras categorías expresivas. Por acá podemos ir sacando el otro ojito. Recuerden también hacer los contornos muy suaves para que cuando empecemos a rellenar no tengamos inconvenientes. Tampoco les dé miedo rellenar con las capas base rápidamente. Esto nos ayuda también a tener como una percepción espacial mucho más grande del dibujo. Aquí, por ejemplo, para este color de la rana seleccioné este verde, que es muy claro, pero también podría haber seleccionado amarillo, porque hay partes de la rana que se le ven parchecitos amarillos muy marcados. Entonces podría haber utilizado en la base el amarillo, pero ya lo voy a echar para generar ese efecto tan bonito que tiene la piel de esta rana en particular. Vemos que también se marca un poco aquí el ojo, la parte rojita del otro ojo. También la hago de forma muy suave. Podemos seguir marcando hasta acá. Entonces, bueno, también quería aprovechar para hacer la cuña de invitarlos a las siguientes sesiones que vayamos a hacer de forma presencial, porque claro, aquí estamos ilustrando a partir de imágenes, pero
pero lo ideal es utilizar los especímenes que tenemos expuestos en el museo como modelos, como sujetos de estudio, porque de verdad que es una experiencia mucho más distinta que la que tenemos cuando hacemos ilustraciones desde lo digital. Entonces podríamos para la sesión que viene hacer el mismo ejercicio con lápices de colores, ya yo obviamente estando con ustedes en físico y monitoreando lo que van realizando, y abordar las aves, que como les estaba diciendo ahorita, son muy afortunadas porque con el proceso de la taxidermia no pierden coloración, como si lo hacen los otros tipos de animales que tenemos expuestos, como por ejemplo los mamíferos o los reptiles, que suelen perder esos colores tan espectaculares que tienen muy rápidamente. Entonces, por ejemplo, para poder seguir aquí en esta parte de la rana vamos a utilizar un verde pero más oscuro. Vamos a ver si tengo algún verde por aquí seco para poder oscurecer un poco más. Puede ser este que tengo aquí. Recuerden que si tienen alguna pregunta la pueden hacer, pueden interrumpir, no se preocupen. Tengo por aquí un verde de mina seca, un poquito más oscuro para hacer algunos detalles por las zonas más marcadas. Miren que también, pese a que sea un verde más oscuro, lo estoy utilizando con una presión muy suave, y ya después empiezo a oscurecer en caso de que sea necesario. Podemos oscurecer un poco más aquí abajo. En este caso, como lo estoy haciendo en práctica, pues no lo estoy utilizando, pero normalmente cuando estoy haciendo trabajo con lápices de colores, suelo poner un papel, pues una hojita de papel sobre el dibujo para no regarlo, porque miren que ahorita les estaba comentando que los lápices de colores secos se suelen regar con facilidad, por eso funciona también cuando utilizamos difumino o cuando utilizamos pincel, porque claro, ellos se riegan muy fácilmente. Entonces lo ideal, para no ir a manchar el resto de la hoja, porque pues, la factura obvio es importante, lo ideal es estar utilizando siempre una hojita pequeña en las partes que ya tenemos marcadas. Por ejemplo, aquí lo ideal sería tapar el ojo con esta hoja de papel y seguir por donde estábamos rellenando, para evitar así inconvenientes con nuestro material. Les voy a mostrar por esta cámara, por la cámara principal, cómo está quedando, porque la cámara del celular obviamente les muestra un poco, pero no con la misma calidad. Miren por aquí, creo que se alcanza a ver un poco mejor. Esa es la construcción que realizamos con los lápices de colores a partir de capas. Sí, aquí estoy viendo en la transmisión que la cámara del celular oscurece un poquito los colores. Están más vivos de lo que se ve ahí en la transmisión. Voy a volver a compartir la ranita. A ver, por aquí. Para que hagamos otro sector. A ver, podríamos abordar otra parte, esta parte del ojo.
que viene por aquí un poco más oscura. Estos lápices de colores que estoy utilizando, por ejemplo este verde, está muy cortico, entonces rellenar con él es un poco incómodo. Cuando ya los lápices de colores tienen estas medidas para rellenar, se hace muy incómodo y desgastan mucho esta parte de la mano, termina doliendo muchísimo. Entonces lo ideal también es siempre que puedan agregarles extensiones con lapiceros que tengan malos, los encajan ahí y ya los pueden utilizar de una forma más cómoda, porque obviamente en tiendas de arte venden estas basecitas, estos extensores, pero son un poco costosos, entonces hay que buscar como otras alternativas. Miren que por aquí abajo hago lo mismo, empiezo a rellenar el sector con una capa base supremamente suave. Utilizo el mismo verde que estaba utilizando en el otro sector de la rana. Y ya después de aplicar la base, aquí la estoy aplicando un poco más rápido de lo que lo hago normalmente para poder mostrarles, pero dependiendo del tipo de ilustración que esté realizando, puedo demorarme muchísimo en las capas bases porque son las más importantes. Ya después, cuando uno está oscureciendo y agregando otros detalles, puede tener un poco más de rapidez, la libertad de avanzar un poco más rápido, pero con las capas bases siempre hay que tener muchísima paciencia. Vamos a hacer este detalle que tiene aquí. Entonces nada, chicos, quería invitarlos para que la próxima clase se pasen por el museo, sigamos haciendo práctica con lápices de colores, pero ya con algunos de los sujetos que tenemos en las diferentes salas de nuestro centro de ciencia. Y pues nada, si tienen alguna pregunta, pues la podemos resolver en este momento, y si no, para ya ir dando por terminada la sesión. Muchísimas gracias por entrar, por estar aquí, por sacar el tiempito para escucharme, y de verdad espero que podamos encontrarnos aquí en las salas en próximas sesiones. Incluso también estaba pensando cómo cambiar el horario, porque para la mañana es un poco difícil, pero tengo que esperar a ver, porque lo ideal es que no se choque con otros eventos que realizan desde el museo. Entonces nada, sí es algo que tengo que plantear, que tengo que estructurar bien. Por lo pronto la que va a ser dentro de 15 días va a ser específicamente el 2 de diciembre. Creo que va a ser la última que voy a realizar presencial en el año, porque pues obviamente en diciembre ya es como mucho más complicado convocar personas, o bueno, quién sabe, hay que hacer como un buen análisis acerca de quiénes estarían dispuestos a venir por esas fechas, pero sí, lo ideal es que las sesiones sean presenciales, ocasionalmente hacer una que otra virtual, pero siempre va a estar como más orientado a la experiencia presencial. Bueno, no, nada, si no tienen preguntas, creo que voy a parar, voy a dejar así y voy a ir cerrando. Muchísimas gracias por estar, voy a dejar de compartir pantalla y nada, hasta luego, que les vaya muy bien, nos estamos viendo.